Este tema está habladísimo por el hecho de que se volvió viral en cuanto salió. Pero me dieron muchas ganas de hablar al respecto porque no es la primera vez que vemos cómo un montón de gente blanca agarra una cultura históricamente marginalizada, hace una interpretación pedorrísima y se gana toda la admiración y la aclamación de los medios. Honestamente estoy harto de que historias como Emilia Pérez, con personajes extremadamente estereotipados, sin una historia bien construida, con personajes vacíos, planos y muchas cosas por el estilo tengan un espacio en los medios convencionales, y que la única disculpa que recibamos sean justificaciones baratas de los directores y productores y demás gente involucrada. Acompáñame a ver de cómo estamos acostumbrados a ver cómo explotan culturas históricamente marginalizadas simplemente para generar contenido, y cómo nunca hemos visto repercusiones reales porque sigue pasando. Todo esto mientras dibujo algo random, y sin alargar más la intro, comenzamos. Creo que los que estamos aquí sabemos por qué Emilia Pérez es básicamente un chiste mal contado. Y para los que no, quiero explicar rápidamente. Básicamente agarraron el concepto de la realidad de millones de personas que viven asustadas en contextos de violencia, de personas desaparecidas y de carteles, y lo hicieron todo en una historia como de jiji, jaja, mira, un musical. Y con este problema que hemos visto desde hace muchos años de agarrar actores que no tienen absolutamente nada que ver con el papel, que no están involucrados porque no viven las mismas experiencias que sus personajes. Entonces son personas que jamás van a vivir o han vivido lo que están representando, y se vuelve vacío y estúpido. Y además reciben reconocimiento por apropiarse de estas historias que no les competen. Y honestamente, si Emilia Pérez fuera una de las únicas películas que lo hiciera, estaría bien, porque sí sería un error, pero no sería algo que hemos visto desde hace más de 10 años. Es decir, cada vez que sale una película ambientada en algún contexto, no sé, en una cultura marginalizada o en un país en desarrollo, la historia se repite, y entre más veces pasa, más aburrido se vuelve ver esto. Y bueno, vamos por partes. Aún a día de hoy yo veo porque muchas personas no entienden el problema de utilizar actores que no representan a la cultura de la que están actuando, porque tal vez no lo ven tan importante y lo ven más desde un punto superficial, en el que simplemente estamos hablando de una película, de una serie que no tiene tanta trascendencia. Pero a mí la verdad me parece que esta opinión es bastante simplista y es de una persona como muy privilegiada, que no ha tenido su puesto en la sociedad arriesgado, digamos, que siempre ha tenido un espacio y siempre se ha visto representada en las cosas que ve. ¿Ya ves por dónde voy? Me explico. Cuando estamos creciendo necesitamos entendernos, necesitamos ver personajes que nos representen, necesitamos ver nuestras historias representadas para poder más fácilmente entender lo que está pasando con nosotros. Identificarnos con personajes y con historias nos hace entender de una manera más fácil el mundo, como decía, es más digerible ver una historia contada desde un punto de vista estático de lo que tal vez me pueda pasar a mí. Y esto no solo simplemente me da como el sentido de acompañarme, sino que también me permite pensar quién soy, entender quién soy y analizarme. Y a mí, a mis experiencias y a mis pares que tal vez no son como yo, pero también están pasando por este proceso. Especialmente a las personas que tenemos algo que nos diferencia de la mayoría y que somos únicos y especiales en nuestros entornos más cercanos. Por ejemplo, personas racializadas o personas neurodivergentes o personas de la comunidad. Todos estos grupos de personas que cuando estamos creciendo nos sentimos bastante aislados porque como que simplemente el mundo no está hecho a nuestra medida. Esta representación de quienes somos resulta como muy importante porque nos permite tener espacios para nosotros mismos, crear comunidades, tener una referencia de qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros como personas que están fuera del molde, digamos, y simplemente nos permite conocernos mejor. Es importante. Por lo mismo es muy importante tener a personas de verdad que representen a dichos colectivos, no solo porque estamos representando una experiencia completa utilizando a una persona que entiende lo que es vivirlo, sino que también le estamos dando trabajo, espacios y oportunidades a personas de la misma comunidad que está representando, lo cual es muy positivo. Porque usualmente personas marginalizadas o personas que no tienen tantas posibilidades en la vida no suelen tener estos espacios y deberían tenerlos así como los tienen todo el resto de personas. Entonces, si bien es un avance muy importante tener a personajes que representen distintas características o distintas culturas, etnias o formas de pensar, de vivir, de hacer las cosas, es crucial también que las personas que representen a dichos personajes
pertenezcan a esto que están representando. No solo porque darle un trabajo a alguien pues siempre viene bien, sino que también porque añadir al punto de vista de una persona que entiende estos problemas, estas vivencias, también añade un valor y un peso muy grande a las obras y las hace más auténticas y más genuinas. Más que todo he visto esta charla cuando se usan actores neurotípicos para representar a personajes neurodivergentes. Por ejemplo, como en el icónico caso de Music decía, o Sean Murphy en The Good Doctor, que el actor nada que ver, y sí puede que, no sé, por ejemplo, el actor sea muy bueno o sea bueno para su carrera, o tal vez sea una persona muy talentosa la que está actuando. De todas maneras no es una persona que entienda cómo se siente, cómo se actúa, y simplemente terminamos cayendo en estereotipos de nuevo, cuando esos estereotipos lo único que hacen es el espacio que se está creando para las personas que lo necesitan, se están creando basándose en un estereotipo que realmente no nos beneficia. O también he visto mucho la charla con personajes trans que son interpretados por personas cis, que de nuevo como que nunca van a entender la lucha, nunca van a entender las situaciones, las dificultades, y simplemente van a estar interpretando un personaje que termina siendo plano, que no se siente auténtico. Incluso en internet las personas argumentan que llega a ser ridículo y poco ético agarrar a personas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando y ponerlas a representar a seres humanos reales, con luchas de verdad, con experiencias y con miles de años de historia, solamente porque los productores creyeron que iban a ser el mejor cast para sus personajes. Y se preguntarán, ¿quién hizo esto? Pues quién otro que un francés nada que veriento, jugando con experiencias y vivencias que no entiende en lo absoluto, y realidades horribles de la cultura latinoamericana que desafortunadamente es parte de nuestra historia, especialmente la mexicana en este caso, con el intento de musical de Emilia Pérez. Y desafortunadamente, como mencioné antes, esta no es la primera vez que un random hace contenido de la cultura latinoamericana monetizando de la violencia, el terror y de las cosas como carteles, por ejemplo, que por alguna razón son un tema como muy llamativo para los extranjeros. Terrible. Yo sé 0,1% de musicales, hablando de la teoría de cómo se hacen, de cómo es un musical bien hecho, etc. Solo sé que para un musical ser considerado bueno, necesitamos tener una historia bien escrita, con personajes profundos, como cualquier otra historia, y añadido a eso no debería usar la música como un salto entre una escena y otra, porque ya se le acabaron las ideas. Pero este no es el problema principal con Emilia Pérez, a pesar de que me encantaría saber de musicales y poder criticar esta basura como lo que es. Incluso vi por ahí personas que pensaron que era insensible tratar un tema tan serio como lo son personas desaparecidas o carteles o tráfico o muchas de estas cosas en la forma de un musical. Pero sinceramente este punto en específico no me parece malo. No me parece malo representar alguna historia de alguna manera en específica. Por ejemplo, una historia muy cruda y muy triste de una forma tan pintoresca como lo sería un musical. Y realmente me gustan los musicales. Si la historia estuviera bien hecha, no fuera vacía, no hubieran hecho esta burla, no me parecería mal. E incluso, de nuevo, si esto fuera una historia bien escrita, podríamos agarrar una historia de autosuperación y de descubrimiento y de cambio en un ambiente muy negativo a través de un musical, y podría ser una obra preciosa. Pero ya sabemos cómo salió esto, sabemos que la historia está súper mal construida, que las cosas son totalmente planas, sin personalidad, y más que todo me gustaría centrarme en esta costumbre que tienen las personas blancas de agarrar culturas que no entienden, con las que no están familiarizadas, que ni siquiera se dan el trabajo de entenderlas para poder trabajar en ellas, y se ponen a crear historias planas y blandas y terminan por alguna razón recibiendo aplausos de otra gente blanca que tampoco entiende. Se vuelve estúpido verdaderamente. Nada más que no solo eso, sino que también están monetizando el sufrimiento de culturas que no entienden, que no comprenden realmente y que jamás van a llegar a vivir. Entonces simplemente es dinero fácil, aclamación fácil y una historia mal escrita, sin investigación, sin absolutamente nada, lo que me parece como tan mediocre. Ay, no, me da mucha rabia. Como lo mencionaba antes, es realmente importante brindar espacios en los medios para personas que pertenecen a minorías, especialmente cuando se quiere hablar de las vivencias personales y puntuales de estas minorías. No solamente si yo quisiera ambientar una historia
Aquí en Colombia, de, no sé, un romance random, pues bueno, ok, no tengo que investigar tanto la cultura, pero estoy hablando de algo que históricamente ha afectado a generaciones enteras y me estoy inventando la mitad de la historia porque, ay, jiji, jaja, no quise investigar, malditos franceses. En mi video de la inclusión forzada ejemplificaba cómo hay historias las cuales no se ven impactadas por cambiar el origen o la característica principal, digamos, del personaje, porque la historia no tiene nada que ver como tal. Es decir, la historia no gira en torno a esta característica puntual del personaje, entonces cambiarla no tendría ningún problema. Pero hay otras historias en las que resulta estúpido, más cuando es una interpretación en persona, cuando no es un dibujo que tal vez puedes cambiarle el doblaje y está bien, los actores de voz son muy talentosos y pueden cambiar sus acentos, pero estamos hablando de seres humanos, de personas que están encarnando otras personas que sí han sufrido esto y que no entienden ni tienen nada que ver con la historia. Y cambiar esas características cuando se trata de personas más que todo resulta absurdo. ¿Qué pretendía hacer Emilia Pérez? Representar la historia de la líder de un cartel mexicano, cómo transiciona, se convierte en mejor persona, bla bla bla. ¿Y qué fue lo que hizo? Díganme, ¿quiénes representaron a estas personas mexicanas en un contexto en México con algo que afecta a personas mexicanas? Un montón de gente de Estados Unidos que nada que ver, una actriz española que no sé de dónde se la sacaron y una persona que es de Estados Unidos con raíces dominicanas. Mínimo tiene algo de latino en ella, pero México, ¿dónde? Creo que solo hay una actriz mexicana, de la cual no tengo ni idea, lo siento mucho, debía haber tal vez investigado un poco más de ella, pero igual, no compensa. O sea, nada que ver con nada que ver de lo que querían representar. E incluso vi por ahí mucho debate de cómo se peleaba acerca del personaje de Selena Gómez, porque básicamente al principio la historia era planeado que fuera una mujer mexicana, y el director dijo, no, yo quiero que sea Selena Gómez. Entonces la hizo de Estados Unidos y de México cuando... Bueno, y todo esto lo digo para que entiendan porque es tan problemático que un montón de personas que no tienen nada que ver con la cultura mexicana, con la afectación de los carteles en la sociedad mexicana durante todos los años, como personas que realmente no tienen ni idea de lo que están hablando, vienen y representan esto que ha sido tan fuerte en los últimos años y de hecho casi toda la vida lleva siendo uno de los problemas principales. ¿Por qué agarramos a personas que no tienen absolutamente ni idea de lo que están haciendo y decimos, creo que te voy a usar a ti, porque yo quiero? Y ya. Se me hace como demasiado ignorante y estúpido. Y es muy frustrante ver cómo las personas siguen haciendo esto sin ninguna repercusión real. Y bueno, en este punto tengo que admitir que mi opinión está un poquito influenciada por el hecho de que Selena Gómez me cae mal porque la socia tiene como 30 años y actúa como una niña de 12, pero tengo que admitir que yo sé que no es su culpa que esta película sea tan pedorra. O sea, salió la información de que ella dijo muchas veces que no estaba lo suficientemente capacitada, digamos, en el idioma, en la pronunciación, en la cultura, como para representar a su personaje, y pues está bien que sea consciente de esto. Sin embargo, siguió trabajando en la película como si nada. Y digo, ¿qué tan difícil debe ser como un multimillonario decirle que no a una película más que incluso potencialmente puede arruinar tu carrera? Pero eso lo digo yo, que no soy multimillonaria y no entiendo cómo funcionan esas cosas. Solo digo. Incluso muchos de los actores que estuvieron involucrados demostraron su incomodidad con los personajes como estaban construidos, porque son actores que no tienen nada que ver, que no tienen ni idea. Ellos fueron conscientes en algún momento y trataron de luchar como el no quiero hacer esto, no quiero actuar de esta forma, porque no soy mexicano, porque no entiendo esto, porque no tengo el idioma, por ejemplo. Pero al final se hizo, al final lo hicieron y pues el daño ya está hecho. Y pues yo entiendo que en el contenido multimedia se suele hacer lo que los productores y los directores digan, porque pues ese es su trabajo, tienen que seguirlo, pero a ver, también y todo. Y lo que más me parece grave del tema es que no es la primera vez que vemos como una persona que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está hablando agarra y se las da de culto y se pone a hablar basura y ni siquiera se pone en el trabajo de investigar. Porque ¿qué dijo nuestro nada que ver y tu amigo Francis? Que él no iba a investigar nada. ¿Por qué no? Porque la vida de un hombre blanco millonario es demasiado difícil como para ponerse a investigar. Eso no lo dijo, pero yo me puedo inventar lo que yo quiera, es mi canal. Gracias.
Y digo, yo como alguien que se la pasa más del 90% del tiempo hablando basura sin fundamentos tanto dentro como fuera del internet, me cuido mucho de decir ese tipo de cosas porque yo puedo hablar sin fundamentos y aún así ser consciente. Y digo, yo soy una persona random, yo no voy a hacer un filme multimillonario con actores que me van a costar un ojo de la cara contratarlos y voy a hacer una porquería tan públicamente, es que como no tienen vergüenza. Porque una cosa es querer hablar de una cultura, porque tal vez yo quiero como creador hacer una historia ambientada en algo diferente a lo mío, eso está totalmente bien. Investigar acerca de culturas ajenas es increíble porque de hecho las culturas están para compartirse, pero no se tomaron el tiempo. Y de hecho muchas veces pasa con cosas de Latinoamérica más específicamente que se relacionan con violencia, que se relacionan con terror, con experiencias horribles que tienen las personas, que es como un morbo extraño, es como que saben que van a vender y simplemente agarran estos temas para hacer dinero. Se nota que no le ponen nada de amor al respecto. Además que agarran y dicen como, ¿qué es lo que me va a dar plata? Ay, ya sé, violencia. Y hacen una película como cero informada al respecto. O sea, ¿me estoy comparando yo con un señor? Sí, yo, si me pusiera a hacer una película de esas, al menos tendría la decencia de ir a investigar de lo que estoy hablando, de qué impacto tuvo, al menos. No decir, vamos a hablar de muertes y de personas desaparecidas, pero le voy a dar un arco de redención 180 grados al personaje principal, entonces ya va a encontrar a personas perdidas. No es tan fácil. Es que es tan feo todo. Tenemos buenos ejemplos de compañías muy grandes que agarran y se ponen a investigar realmente cómo es una cultura, cómo es una persona, cómo es la experiencia de vida de esa persona, que entrevistan a gente que sí ha vivido las cosas, que entrevistan a pueblos enteros, a comunidades, a lo que necesiten para tener una referencia buena y hacer su contenido. Ejemplo de esto, Coco está bien hecha. Personas mexicanas, personas de todo el mundo lograron entender la cultura, lograron aceptar la película. Las personas que son de México y saben de esa celebración pudieron identificarse, pudieron hacer una película decente. ¿Qué pasó con esas buenas costumbres? Y digo, Disney es una empresa con demasiado dinero. Claramente ellos tienen los recursos para hacer eso. Pero es que yo no creo que el random del francés no haya tenido los recursos, porque yo no creo que contratar a Selena Gómez y a Zoe Saldaña en una sola película sea barato. Dejo ahí. Y digo, tal vez si hubieran querido agarrar una inspiración en este tipo de mundos que hay alrededor de los carteles, de la violencia, y tal vez hacer una historia de redención, pudieran haber hecho una obra muy bonita si hubieran investigado, si no hubieran hecho personajes planos, si no hubieran agarrado actores que nada que ver, que ni siquiera saben hablar el idioma de su mundo. O sea, si te vas a crear un mundo imaginario, como mínimo créatelo bien, con fundamentos. Y si te vas a inspirar en algo, investiga, no es tan difícil. Y lo que más rabia me da es al viejo diciendo, no investigué porque no me dieron ganas. Tras del hecho tiene la audacia de que no le importa. ¿Y qué va a pasar? ¿Se le acabó su carrera? ¿Perdió prestigio? Absolutamente nada. Sigue teniendo el dinero, sigue teniendo los recursos, sigue teniendo su carrera intacta. Mira, yo soy fan de la cancelación cuando está bien hecha. Podemos cancelar al viejo aquí entre amigas podemos cancelarlo. No sé quién es y no me interesa saberlo, ni me lees el nombre, pero cancelémoslo. Que es una cancelación más, una menos, arruinarle la carrera a alguien que se lo merece, tú sabes. Y ni hablemos de la polémica de la random de la Carla, porque aquí en este canal somos todo menos racistas y ridículos, porque también ponerse a decir excusas. Estaba leyendo los títulos de los artículos donde hablan de ella y es pasar de ser una inspiración a ser odiada. Sí, reina, sí, odiada, cancelada y todo lo que le sigue. Por desgracia, los odio. X. Además, algo que personalmente yo odio con mi vida es que ya estoy hasta aquí de que todas las historias de Latinoamérica están relacionadas con el mismo tema. Todo. Es tan difícil decir, quiero hacer una historia de amor. Y si en vez de estar en Estados Unidos, en Canadá o en Francia, estamos en El Salvador, en Ecuador, no sé, en un país random. Porque tiene que ser como, voy a hacer una película de México. Carteles,
violencia. Es un país entero, lleno de cultura, lleno de riqueza, lleno de costumbres, lleno de dichos, lleno de absolutamente todo. Y lo único que agarran son esas cosas que, obviamente, para mí, que por ejemplo yo soy una persona muy privilegiada que jamás ha tenido que vivir ese tipo de violencias, ni siquiera es tan común. Pasa mucho en otras ciudades, en otros contextos, pero es que agarran cosas como muy raras y mezclan realidades que no están mezcladas. Es decir, imagínate, pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si no sé, un director de cine mexicano dice, vamos a hacer una película de Estados Unidos, y todo lo que hace es un montón de familias incestuosas blancas que viven en la mitad de la nada y hacen tiroteos escolares por diversión? Porque esos son estereotipos, exactamente lo mismo que hacen con nosotros, pero a ese director mexicano probablemente se le acabaría la carrera, lo cancelarían por todas partes porque nadie quiere ver ese tipo de imagen de Estados Unidos, porque es totalmente insensible, inconsciente, porque no investigó de la cultura. Es absurdo. O por favor, hagamos películas de viejos franceses bañándose al frente de la Torre Eiffel lleno de ratas. Mi sueño. Odio Francia. La detesto. Pero si hiciéramos esas cosas, realmente veríamos el impacto que no estamos viendo para las personas que lo hacen al revés. Y casi no me gusta usar este argumento de ¿qué pasaría si fuera al revés? Pero es que a veces hay que ponerse en esa situación para realmente lograr entender lo acostumbrados que estamos a hacer un simple fetiche raro de violencia y de cosas que nada que ver, cuando los otros tienen cosas peores y nadie está hablando de eso. Además que no solo ellos tienen el poder y tienen monopolizado todo lo de las premiaciones, las cintas que son más famosas, tienen todo esto, sino que nosotros también les damos ese poder, porque muchas personas aún siguen viendo Estados Unidos y Europa como la gran cosa, el sueño americano y todas esas cosas que realmente como que no nos traen nada y simplemente dejan que estas cosas sigan pasando más y más y más y más. Y ni siquiera creo que sea necesario mencionarlo, pero es que ya estamos tan acostumbrados a hacer simplemente estereotipos mal hechos. Ya es costumbre decir, es por ejemplo en mi caso un personaje colombiano, estupefacientes y violencia, porque ya eso es todo lo que es. Una persona mexicana de seguro tiene armas y un bigote y dice tacos. Porque qué divertido. Además, imagínate el problema que se armaría donde yo haga una película ambientada en Estados Unidos, de personas de Estados Unidos que hacen cosas que han impactado a Estados Unidos, y pongo actores que en inglés saben hablar. Me destruyen. Mi carrera se acaba y ni siquiera he empezado así, tan de tajo. Es que es ridículo, es absurdo, no entiendo por qué las personas no lo entienden hasta tal punto. Y de hecho, cambiando un poco de tema, fue bastante agradable ver cómo muchas personas automáticamente odiaron a Emilia Pérez y todo lo que tenía que ver con eso, y lo cancelaron lo máximo que pudieron, porque así debería ser contado. Porque si esas cosas hubieran pasado desde el principio, no tendríamos películas como estas del día de hoy, porque las cosas hubieran escalado hasta niveles que lo merecen. Por ejemplo, las cancelaciones hubieran sido en serio, no tendríamos espacio para cometer estos mismos errores que llevamos viendo 20 años. Y por favor, pido que dejemos de darle público y dinero y fama a personas que continuamente demuestran que no tienen amor por lo que hacen, que no les importa, que solo quieren esa fama y ese dinero que se les está dando. ¿Quién es este random del director? No sé, un random, un aparecido, un pan sin sal. ¿Por qué le seguimos dando reconocimiento a ese pan sin sal? Porque yo sé que Emilia Pérez no es su primera obra y no va a ser su última, muy probablemente. O sea, vamos a seguir viendo sus películas, las personas van a seguir diciendo director del año cuando saque una película medianamente decente, porque así son las cosas, porque como decía antes, jamás ponemos límites reales frente a este tipo de problemas, porque las personas no lo ven como un problema, porque no entienden la gravedad del asunto, porque no les parece ridículo, que es lo que es. Y realmente me agota mucho este tema, porque me parece absurdo, me parece muy absurdo que las personas mantengan su posición de no es tan grave, pero este director es bueno. No, dejemos de darle público, gracias.
ya después de sacar todo ese odio de mí, quiero dar un mensaje más en serio, más desde mi corazón. Por favor, convirtámonos en personas más conscientes, que consumen y crean contenido que vale la pena, contenido que transforma, contenido que inspira. Como ya lo he mencionado varias veces durante el video, esta no es la primera vez que vemos cómo se agarra una cultura como chiste y solamente se hace para sacar dinero. Nuestras experiencias, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que nos enseñan, no están hechas para hacer dinero, para entretener. Obviamente está bien compartir las culturas, como lo mencionaba antes. Obviamente está bien agarrar conceptos de una cultura y enseñarlos al mundo, porque las culturas están para compartirse. Somos seres sociales. Está bien socializar nuestras experiencias, pero no está bien explotarlas, no está bien usarlas para el mal. Y me sorprende cómo ya a estas alturas de la vida sigamos usando estas experiencias como hacer una película acerca de la violencia me va a generar dinero, entonces voy a agarrar un pueblo que lleva luchando con la violencia años para sacar dinero y no averiguan nada. Por favor, creemos contenido transformativo. Si quieres plantear una problemática, si quieres hablar de un tema controversial, de un tema que está causando impactos, dolor y sufrimiento, hazlo bien. Averigua al respecto, infórmate, crea una historia con fundamentos, crea una historia realista si eso es lo que estás buscando. No agarres ahí pedacitos de lo que te sirve, de lo que más te genera dinero, para hacer una historia miada, porque realmente no estamos haciendo nada. Y por último, el público tiene el poder. Por favor, dejemos de darle visibilidad, dinero y fama a personas que solo hacen cosas para sacar dinero y fama, justamente. Sin importar qué tan grande o pequeño que sea el contenido, las personas hacen lo que es el contenido. Las personas son las que mueven. Finalmente, el público es el que tiene el poder. Sea grande o pequeño el contenido, el público es quien va a darle el impacto que tenga. Y está en nuestras manos que estas producciones que son hechas por el dinero no crezcan, no sean grandes. Y digo, yo tal vez estoy haciendo un poco lo contrario hablando de esto, porque le estoy dando de cierta forma más visibilidad, pero de todas maneras al menos trato de dejar un mensaje de conciencia. Trato de que se entienda el punto de que no me parece bien que estas cosas sigan pasando, que debemos darle un stop real. Y pues ya que existe esta película no hay vuelta atrás, pero siempre podemos mirar hacia el futuro y tratar de actuar de la mejor manera posible para que estas cosas no se repitan. Tú como consumidor no veas estas películas, no veas estos filmes, apoya a los creadores de contenido que se quejan de ellas, porque de todas maneras nosotros somos como tú, tal vez no yo, pero tal vez hay creadores de contenido increíbles que están haciendo análisis de esta película, que están hablando de las formas más teóricas, que están hablando del vestuario, de la ambientación, de otras cosas que tal vez yo no puedo cubrir, y que también están dando su opinión de por qué esto es una basura completa. Y eso, por favor, hagamos famoso el contenido correcto. Dejemos de darle dinero a personas que no se lo merecen y que ya tienen suficiente, realmente que tienen suficiente, porque yo no creo que ese viejo necesite más dinero. Gracias. Hay que sacarle el lado bueno a las cosas malas. Y si como mínimo con esta puta mierda de películas podemos darle reproducciones a alguien, bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Yo me la he pasado consumiendo mucho contenido de esta película, porque ni siquiera me la vi, porque no me la iba a ver. Me vi 40 resúmenes para saber de qué se trataba, me vi 40 resúmenes para todo, porque quiero apoyar a las personas que hacen videos, pero no a ese viejo random. Entonces sí, hay que sacar el lado bueno a todo, supongo. Anyways, tenía que sacarme este odio profundo del pecho que tenía y que ya hasta me sabía un poco mal. Y esta es mi opinión de explotar culturas por dinero sin mucho conocimiento real de causa. Pero estoy muy interesada en saber qué es lo que piensas tú. Por favor, déjame un comentario con tu opinión. Y sin nada más que decir, nos vemos. Arreglada, piruja y guayaba son lo mismo para mí. Gracias por venir a mi podcast.